Sí, señoras, hemos vuelto. Escuchamos radio.com.ar de la app Tuneimos contra Remón de la página Fucking Vicio para ver el streaming de video. Suscríbete al canal de YouTube y acordate que estamos todos los sábados 16 y 18. El Tacubius. Suscríbete. Momento de columna de historietas a cargo del señor Nicolás Tramasco con su columna de guión y dibujo. Uy. Sí, ¿qué tal, chicos? Bueno, hoy vamos a hablar de... a mí me gusta mucho la historieta clásica argentina y hay una de mis artistas predilectas, la cual empecé a leer asiduamente, que descubrí, podría decir, hace muy poco, hace unos 2 años, que es Marta Barnes, que es considerada, es apodada como la primera dama de la historieta argentina. Es como la Black Widow de los Avengers. Sí, una apodo a mí que mucho no sé si me gusta, ¿no? Porque la primera dama es la esposa del acompañante presidente, es la acompañante, ¿viste? Es una frase que parece ser como muy machirulesca, progre por un lado, pero por el otro lado está escondiendo algo un poco más machista. Sí. Es como cuando dicen detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿viste? Como, bueno, ¿por qué no al lado? Claro. O adelante. Claro, o atrás de una gran mujer hay un gran Porque hombre. la mujer está pegándose que no haga cagadas. Claro, por sí, eso. Sí. Pero bueno, un poco esta historia de hoy pasa por ese lado, por el lugar que tuvieron que ocupar y que tuvieron que ganarse las mujeres en la historieta argentina. Marta Barnes es una historietista que nació en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Acá si hay algún paisano de ahí. No sé en qué año, porque la verdad es que no hay en internet ninguna página, ningún tipo de información no hay donde diga... ni un Wikipedia. No hay nada que diga, o sea, sobre ella hay, pero no hay ningún lado donde diga en qué año o en qué fecha nació. Y pero que después no digan que no hay invisibilización de la mujer en bueno, de hecho creo que no tiene Wikipedia Marta Barnes, de hecho. O sea, todas las páginas que yo vi eran blogs sobre historieta o el mismo blog personal de ella. Pero ni siquiera en el blog personal de ella aparece sus años, supongo porque no quiere revelar su edad también. En la semana te lo puedo averiguar. Tengo unos amigos que laburan en fiscalía. Si tienen Tengo unos amigos que resuelven problemas que nadie más puede tienen acceso resolver. a bases de datos con cosas de información de todos los seres humanos. Pero bueno, no sé cuándo nació, pero yo le calculo más o menos por 1930, 1928, más o menos por ahí, un cálculo a ojímetro. ¿Tiene 90 años, boludo? Tiene, sí, 80 y pico de años, sí. Se formó en la Academia Nacional de Bellas Artes de Mendoza. Comenzó su carrera profesional como dibujante en 1949, a su regreso a Buenos Aires, en la editorial... Muchnik, una editorial, no sé si sigue existiendo, según la conocen. En esa época que eran solamente tiras de revistas, diarios, cosas así, ¿no? Ella arranca en la historieta 2 años después. Pensemos que en esa época, en realidad, un dibujante podía tener laburo. Hoy en día también, con lo que es, no sé. Por ejemplo, ella también trabajó en Capeluz, por ejemplo. No, libros, ¿no? Con ilustraciones. ¿Tan viejo es Capeluz, boludo? Sí, boludo, pero mi vieja leía Capeluz y ya era viejo. Sí, es verdad. 2 años más tarde empezó a dibujar en la mítica editorial Columba, la editorial que acunara, bueno, a grandes de la historieta como Robin Hood o Estergel, Lucho Olivera, Ray Collins, entre muchísimos otros. Sí, ahí es donde se publicaba Nippur, bueno, Gilgamesh, todas estas historietas. Y como era lógico para la época, comenzó dibujando, como no, historietas románticas. Para la revista Intervalo, que era la publicación de Columba orientada al público femenino. ¿Por decisión de ella, romántico o bajada de línea de la...? Yo no creo que tuviera mucha decisión en esa época. No Claro, quiero ser... claro. pero probablemente en esa época... Laburo es laburo. Claro, o sea, sos un pibe o piba joven, llegás a una editorial, te dicen, laburás acá. Tenés que hacer historietas del horóscopo. Claro, bueno. sí, ya está. Igual a todo esto no es que ella no es que entró a trabajar en la revista Intervalo y eran todas mujeres, eran todas historietas románticas apuntadas a un público femenino hechas por hombres. Sí, y lo que significan esas historietas románticas de esa época, que seguramente eran tenés que aprender a planchar mejor y doblar la ropa bien. Sí, bueno, seguramente debía ir por ese lado. Si bien colaboró con Intervalo durante décadas, Marta no se circunscribió en el género romántico. Una cosa curiosa sobre Intervalo, y es que las demás historietas que apuntaban para el público masculino de Columba, que eran todas antologías, decía, por ejemplo, no sé, venían 10 historietas, 10 obras completas. En cambio, las de Intervalo decía 10 novelas completas, porque jugaban
con la telenovela, digamos. Claro, Entonces por era la como, novela de claro, televisión, algo así. no por la novela literaria. Era como un juego medio entre Sí, novela, Claro, y por eso también la telenovela. mujer, ¿no? Metida en el medio, como la mujer asociada a lo que es la novela, el folletín, me parece que también. Sí, como eran historietas sobre que las ves y podían ser una telenovela, qué sé yo, una que era, no sé, Hombres de Blanco, y era la historia era un hospital, ¿viste? Y bueno, Protagonizada por Taka. Sí. Algo tipo, no sé, me imagino como las telenovelas que hacía Joey en Friends. Bueno, si bien Marta colaboró en Intervalo durante décadas, acá Mazzaroli, que es un dibujante también de la época, dice que durante más de 50 años, yo creo que los números no dan ni a palos, pero seguramente fueron muchos años, por lo menos 40 años. Marta no se circunscribió en el género romántico y pasó a dibujar historieta de aventura y western en D'Artagnan y El Tony, que eran las publicaciones de Columba orientadas, ahora sí, al público masculino. Estamos hablando ya de los años 60. En 1975 empieza a colaborar para Ediciones Record, que es otra de las grandes editoriales argentinas. Qué loco, mi abuelo leía D'Artagnan y el Tony. Sí, El Tony de los Panchos. se publicó hasta los 90. verdad. En el 75 empieza a colaborar en Ediciones Pará, Record, en ¿cómo otra revista que seguramente también leía... ¿Record se llamaba una editorial de historietas? Claro, Editorial Record, que era la que publicaba la mítica revista Scorpio. Otra gran antología que era como la competencia de Columba. Esa es como, lo digo sin tenerla muy bien vista, es como vendría a ser como un equivalente a una heavy metal francesa, algo así, o No necesariamente. Lo más equivalente que hubo acá, ponele, que era la Fierro. a Totem. No, la Fierro se supone que había venido a ocupar el lugar acá de la heavy metal. Después terminó yendo por otro lado, pero venía a ocupar ese lugar. No, Scorpio era como historietas más que nada. Tenía una cosa muy europea. O sea, la idea era policiales, aventuras, todo. Las mismas temáticas que tocaba Columba, pero un poco como que Columba era como más, digamos, comercial, porque Columba publicaba, no sé, contrataban a un guionista y ese guionista hacía 30 historietas en un mes. En cambio, Scorpio como que buscaba que las historietas fueran como un poco más De autor. trabajadas o de autor, claro. De alguna manera iba por ese lado. Igual después Scorpio terminó haciendo lo mismo, agarraba un tipo que funcionaba y lo hacía hacer 5 series en un mes. Bueno, acá en Scorpio ya... ya en el año 75 también empieza a trabajar Marta Barnes, ¿no? O sea, ya pasó por dos de las editoriales más importantes de acá de Argentina. En los 80 realiza una de las pocas series fijas en las que trabajó y que es la de más larga duración, con guión de José Luis Arévalo. Y esta le mandamos un saludo a nuestro querido oyente Emir, que siempre nos escucha. La serie se llama Cuentos del Emir. Y se publicó hasta los años 90, cuando Columba dejó de producir historieta propia, totalizando 48 episodios. Pero la carrera de Marta Barnes no se limitó solamente a lo que fue nuestro país. En los años 70, y acá ya entramos en mi territorio, en los años 70 dibuja muchos cómics de terror para la editorial Eerie Publications, una editorial de Estados Unidos, en sus revistas Tales of Terror, Terror of Drácula, Tales from the Tomb. Pero esto porque no es chequeable. Horror Tales. No, ¿cómo no es chequeable? ¿Pero por qué dijiste mito? ¿Qué? ¿No dijiste...? En mi territorio. ¡Ah! Yo entendí Vamos, mito. Ringo, presta atención que estamos en la radio, ¿no? Acá no podemos volver atrás como en los libros. Bueno, trabajó en estas revistas, Tales of Terror, Terror of Drácula, Tales from the Drácula del Tomb, terror. Horror Tales. Era también una editorial que publicaba 20.000 publicaciones, que eran cómics de terror que hacían principal hincapié en el gore. Y acá hay algo interesante. Marta Barnes tiene un blog en el cual están publicadas algunas de estas historietas que publicó en Eerie Publications, en donde ella misma comenta que uno de los scans que subió no está en tan buena calidad, porque si bien eran historietas en blanco y negro, que estaban bastante bien publicadas, como lo que ella dice, como que en las partes de gore te lo ponían como si fuesen grises. Como que un poco la cosa con la que atraía público esta editorial era con el gore, las tapas gore, pero después en las historietas, la parte de gore es medio como que tenían como una especie de censura, como que estaban como impresas como medio más, de una manera más liviana, para que no se vieran tanto. Lo cual resulta curioso. En el libro The Weird World of Eerie Publications, que es un libro en el que se compila toda la historia de esta editorial, le dedican 3 páginas a la biografía de Marta Barnes, en donde se la llama justamente The First Lady of Argentine Comics, y también se hace referencia a que realizó portadas para novelas pulp en los años 60, esas novelas onda pulp fiction, digamos, ese tipo de publicaciones, y también trabajó para la editorial británica Fleetway.
Y en los años 80 dibujó para DC Comics en 2 números de la historieta bélica G.I. Combat, una historieta de la serie Women at War, obviamente, una sobre mujeres en la guerra, y después sí una de un personaje llamado G.I. Samurai. Marta también fue actriz de radio y televisión. Se jacta de haber nacido con un lápiz en una mano y tinta en las venas. Es una mujer que respiraba historieta, o sea, para ella la historieta de su vida. De hecho, hoy en día hace entrevistas y todavía te das cuenta que es una mujer que vive la historieta. Ella aclara que no fue la primera mujer dibujante de Argentina. Hubo otras contemporáneas a ella, como Blanca Cota o Idialba de Pueto. Y una curiosidad no tan curiosa es que en Columba nunca invitaban a Marta a las reuniones de artistas y siempre le pagaron menos que al resto de los artistas. Qué shock, ¿no? Obviamente hombres. Polema. Y bueno, para terminar, una recomendación / chivo. Del 25 de octubre al 30 de noviembre, las amigas del colectivo Feminismo Gráfico van a estar realizando una muestra que se llama Nosotras Contamos, que es sobre, bueno, toda la historia de las mujeres artistas de historieta y dedicadas al humor gráfico. Va a ser una muestra con originales de más de 80 artistas y también se va a estar proyectando una serie de entrevistas que hicieron con algunas artistas, incluyendo a Marta Barnes. Pueden buscar las redes sociales de Feminismo Gráfico, donde van a encontrar toda la info. Eso es lo que estuviste ayudando con Demian. Demian. Sí, estuvimos dando una mano ahí con las entrevistas. Yo estoy ahora haciendo la edición de las entrevistas. Y bueno, esto va a ser en la redacción abierta de LatFem, que ahora no tengo la dirección, pero bueno, lo pueden buscar. Esto es el 25 de octubre. Excelente, excelente, excelente. ¿Les parece que vayamos a un pequeño cortesín y arrancamos con Yesterday? Chicheño. Sigan escuchando por radiomon.com.ar de la app de Unimos con Ramón, de la página Fucking Vicio para ver el streaming de videos, suscríbete al canal de YouTube Chimehuencha. Y no se olviden que además de Yesterday no queda la columna de Libroflix con los libros favoritos, autores favoritos del señor John Lennon. Libroflix. Y también fucking estrenos con Blasphemous, el juego de Game Kitchen, que es una patada en la cabeza. Es como el nuevo Dark Souls, pero en versión pixel art. Y también Modest Heroes, una antología de cortos, vendría a ser. Pequeños cuentitos animados y muy bonitos. Y también Angel Has Fallen, la tercera parte de una trilogía que la han llamado Fallen Saga o Fallen Verse, de películas que uno no entiende cómo existen, pero que después te voy a explicar por qué. Ya volvemos.